Pero la impresión que tengo, y bueno, con las preguntas que hacía Carlos al empezar, es de que si hay avances o no, yo creo que indudablemente, y más allá de la línea política que tengo, hay avances, o sea, avances que se demuestran por la estabilidad macroeconómica, las reservas, que podrán tener muchos elementos, pero que determinan una mayor participación ciudadana. Y lo que yo creo es que todavía falta un debate ideológico. Por eso es que cuando alguien pregunta que este tema es ideológico, es político, sino de qué estamos hablando. O sea, es nomás pues un tema de izquierdas, de derechas, de líneas políticas, y lo que creo que ha faltado es conocer en realidad los debates que han habido en la Asamblea Constituyente. Yo siento, y eso por la propia lógica que ha tenido la Asamblea Constituyente, que no se han asimilado los temas concretos de cada uno de los puntos, cada letra, cada capítulo, cada sección de la Constitución, y por eso es que cuando se dice esto se está agotando, o que finalmente, creo que se ha dicho, han sido metas exageradas, etc., porque en realidad no se ha conocido, no se ha palpado, no se ha sentido, y por eso es que todavía parece que el tema del Estado plurinacional fue un eslogan, o la revolución democrática, porque no es un tema académico, no es un tema de una construcción teórica que se nos ha ocurrido en la Asamblea Constituyente, sino propiamente, y lo que decía Diego en su intervención, algo que se ha planteado desde la propia población, desde el pueblo, de los sectores, por eso que muchos sectores no estaban de acuerdo para que se hagan los acuerdos en el Congreso, porque en los acuerdos del Congreso, lamentablemente, ya finalmente para sacar la ley de convocatoria para votar por la Constitución, venimos con temas que no lo habíamos discutido en la Asamblea Constitucional. Uno de ellos es precisamente el tema de la ley de jurisdicción, el tema de la justicia indígena. Otro de ellos es poner un plazo para 5 leyes orgánicas que tenían que recoger el Estado plurinacional. Entonces, yo creo que no se agota. ¿Y cuál es la hoja de ruta? La hoja de ruta es la constitución política del Estado. Esa es la ruta. Pero ¿qué es lo difícil? Poner en plena vigencia la Constitución, porque son diferentes. No estamos, yo comentaba aquí, 2 años de aplicación de la Constitución. Y eso está pasando en América Latina. Ecuador hace poquito, que igual desde 2008 en su Constitución, tiene las dificultades, ya han empezado a reformar su Constitución en el tema de justicia, que siempre es un tema que resulta tiene un termómetro en las democracias, y resulta que ya han hecho un referéndum para modificar su Constitución, ¿cierto? Por temas de justicia y otras 9 preguntas más que tenía. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo así lo reflexiono y lo comparto. El tema es que sí se necesita la asimilación concreta de lo que es la Constitución Política del Estado, lo que implica el Estado plurinacional, la estructura funcional, la estructura territorial, la estructura económica, y ahí vengo a establecer propiamente lo que es el tema de la consulta. La consulta está en la Constitución. Lamentablemente en ese punto yo le digo el plazo maldito que nos han determinado en la Asamblea Legislativa de los 180 días, de decir, bueno, pues en 180 días, ¿qué se puede hacer? Recoger sí lo positivo, pero de repente pues hay también temas que no sean como que yo no estoy de acuerdo en que la ley del régimen electoral haya dicho que la consulta previa no es vinculante, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo, accedido por un tema concreto que ha habido para votar por la Constitución Política del Estado, en temas que han retrocedido, en temas que se tienen que definitivamente ir viendo, y creo que las leyes actualmente con las cosas positivas y temas positivos que ha mencionado Rafael, pero considero que son leyes que en su momento son de transición, porque eso está pasando, o sea, son de transición a una aplicación efectiva de la Constitución Política del Estado. Entonces yo creo que no se agota el tema de un viceministerio, que ¿quién se le podía ocurrir que por crear un viceministerio de descolonización, desde mañana todos íbamos a ser descolonizados? Eso no es así, eso es parte de la sociedad, así como nos está pasando en el tema de género. O sea, ese podrá hacer su tarea, pero eso no significa que él va a lograr lo que la sociedad tiene que lograr bajo una sociedad patriarcal, colonizante, bajo lo que nosotros mismos tenemos que trabajar como sociedad. O sea, no es la tarea de un viceministerio. Viceministerios que ha habido en razón de género y en razón contra la violencia, digamos, femenina o doméstica. ¿Y qué hemos logrado? Nada, más violencia. Pero eso no es un tema de por qué se creó ese viceministerio. Y con lo último que termino
Carlos, es decir, es que cuando no hay ninguna revolución que se ha hecho pues por haber con un contrato, no es un tema académico. Las revoluciones no se hacen con un beso en la frente. ¿Por qué? Y tampoco quiero decir que es la guerra. Es una revolución que quiere cambiar los asuntos bajo la vía democrática, pero eso significa detentación, pérdida de poder y detentación y dar poder. Y en eso consiste el Estado plurinacional, al modo de ver, de establecer con la nueva Constitución una correlación de fuerzas, una nueva correlación de fuerzas, y eso no se da por un contrato social. Eso se da por como ha terminado lamentablemente la Asamblea Constituyente. Y termino en el tema del picnic porque me parece que es importante, hay mucho que se dice con esto. Coincido plenamente en lo que dice Rafael con el asunto ese de que ahora siempre hay las banderas que las toman, ¿no? Yo creo definitivamente que ahora es una bandera, ahora hablan de los derechos de los pueblos indígenas, de la consulta previa, y coincido, de que no tendrán el derecho a opinar, pero de ahí a que ya se establezca que ahora son los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, o sea, tampoco no nos damos cuenta del asunto. Y creo que lamentablemente en el tema TICNIC, con todo lo que está sucediendo y que falta también el debate ideológico sobre los nuevos paradigmas de desarrollo, ya se establece en la Constitución política el vivir bien, pero eso es más allá de solamente de decir, sino cómo bajamos ese vivir bien en el paradigma del desarrollo que tiene que ser escrito. Y allí es que creo que lamentablemente hay ya componentes políticos que hay que analizar.